Bueno, y para hablar de este tema están con nosotros ya Sofía Guillén, economista, Federico Rivera, también economista, y Juan Ricardo Fernández, representante de la Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica. Bueno, y ellos estaban escuchando ahora al ministro de la Presidencia, igual al viceministro. Agosto es el mes clave para esta propuesta que pretende, que resume 8 proyectos y que pretende hacer cambios en renta, en impuesto al valor agregado, es decir, vamos a percibir cambios en servicios que consumimos, ¿verdad? Vamos a todo lo que tiene que ver con descargas, con Netflix y demás, porque ha cambiado en eso, digamos, hay un acuerdo, ha cambiado los niveles o el consumo que tienen los y las costarricenses. Hasta se habla de qué futuro tendrá la televisión abierta, igual qué futuro tendrán las cableras, y hay cambios también, bueno, renta, dijimos, y empleo público. Esta es la propuesta que tiene el gobierno para agosto. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué impacto tendrá? ¿Qué dice? Vamos a ver, no sé, Sofía Guillén, Federico Rivera, Juan Ricardo Fernández. Las damas primero, Sofía Guillén dice. Bueno, buenos días, un gusto estar por acá. Sí, a mí me parece que es importante entender este proyecto en la integralidad, ¿no? Porque efectivamente toca varios temas. Y a mí puntualmente me llama la atención lo que está contenido en el aspecto de empleo público y de regla fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque empleo público contiene aproximadamente una mezcla de 3 proyectos en la propuesta que presenta el gobierno. Y regla fiscal es una especie de empleo público con control del gasto, ¿no? Sí. Que además tiene una implicación. Normalmente lograr explicar regla fiscal es un tanto más técnico, entonces creo que por ahí hay una trampa. Y yo sí quisiera poder concentrarme hoy en lo que implica la regla fiscal que presenta el gobierno en este proyecto y en lo que implican las propuestas de empleo público. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, una de las propuestas contenidas en empleo público habla de salario único a los altos jerarcas. Entonces que mucha gente podría estar de acuerdo, Sofía. Claro. Aplausos, porque salario único. Claro. Es decir, ya no queremos más gerentes que ganen 15 millones de colones versus el salario general que está, no sé, en 300.000, 400.000. Claro, lo interesante aquí son los montos, ¿no? ¿Cuáles son? Pongámoslo en números. La propuesta dice que el señor presidente de la República pasaría a ganar 30 salarios base, que los vicepresidentes y los presidentes de los poderes supremos 26 salarios base. ¿De qué estamos hablando? 30 salarios base en la escala del salario base más bajo de la administración pública calculado por el Servicio Civil, que anda como en 260.000 colones, son aproximadamente 7.800.000 colones. Pero resulta que actualmente la remuneración total es de 5 millones de colones. Entonces, vean ustedes qué paradójico, porque entonces parte de la propuesta contenida en empleo público, la de salario único concretamente, que ya venía contenida en una propuesta anterior, aquella que se filtró, ¿no? Que fue toda una discusión a nivel nacional y que precisamente contenía por implicaciones el aumento salarial de algunos jerarcas de la función pública en Costa Rica, vuelve a estar contenida acá, ¿verdad? En un proyecto que se supone que es para paliar las consecuencias fiscales que estamos viviendo en la actualidad. Y después podemos ver la otra parte, que es la regla fiscal. La regla fiscal presenta cuatro escenarios. Y para ponerlo en lo más sencillo posible, el cuarto escenario, el más preocupante, que es cuando Costa Rica alcance el 60% del PIB de la deuda, que de acuerdo a estimaciones de Hacienda, eso será por ahí del año 2019, ceteris paribus, ¿verdad? Si no hacemos nada al respecto. Bueno, para el año 2019 esta regla fiscal lo que dice es que se congelarán salarios, se congelarán pensiones, no se podrán otorgar más subsidios, el gobierno no podrá endeudarse salvo para pagar deuda. Es decir, tiene una serie de consecuencias fuertes que yo creo que deberíamos de estar discutiendo y que a veces quizá no se focalizan tanto, porque normalmente una regla fiscal pues es vendida como una especie de regla para cinturón, ¿no? Porque yo me pongo el límite en el gasto, o sea, el Estado se pone el límite en el gasto. Exactamente, pero hablemos de lo que significa eso. Estamos hablando de que en el año 2019, que es cuando las proyecciones dicen que alcanzaremos 60% del PIB de la deuda, los salarios van a ser congelados, las pensiones van a ser congeladas, no se van a entregar subsidios, no se va a poder recurrir, gobierno central no va a poder recurrir a deuda salvo para pagar deuda. Es decir, estamos hablando de algo fuerte que no va a ocurrir dentro de 20 años. Estamos hablando de una posibilidad real en un periodo de tiempo muy corto. Sumado a una mezcla de empleo público que a mí, pues,
Personalmente me llama la atención que lo que se insista es en convocar un tema que de todos modos fue debate nacional porque implicaba aumento salarial. Y esa es una parte, ¿no? La otra parte es lo que tiene que ver efectivamente con IVA y con renta. Renta, efectivamente, creo yo que es un tema absolutamente necesario tratar. Costa Rica tiene un sistema tributario mayoritariamente de naturaleza regresiva. Entonces, hablar de renta pasa necesariamente por hablar de la progresividad del sistema tributario. Es decir, en términos coloquiales, que pague más el que tiene más y que pague menos el que tiene menos, ¿verdad? Y bueno, finalmente ventas, que aumenta la tarifa al 15%, hay un transitorio para que esto sea escalonado en un par de años, pero que aumenta la tarifa al 15% y que amplía la base imponible en servicios. Y que ahí particularmente llama la atención, por ejemplo, de lo que podría implicar este aumento para productos como los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos durante muchos años han sido un tema de debate a nivel nacional porque tienen precios exorbitantes, hay estudios del MEIC, están en la página del MEIC disponible a todo público, que dicen que medicamentos particularmente tienen precios de hasta el 180% sobre costos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una base imponible ampliada, cuando hablamos de servicios, pero cuando hablamos además de aumentar tarifa, creería yo que también deberíamos de revisar con mucho cuidado cuáles son los bienes y servicios puntualmente que se ven afectados con un aumento de tarifa o con un aumento de la base imponible, ¿no? Entonces, en la integralidad, para ir concretando, en la integralidad de este proyecto, en empleo público, que de todos modos, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional, por más que usted suspenda anualidades, por más que usted disminuya dedicación exclusiva, no va a resolver ni siquiera el déficit primario, ¿no? Empleo público no resuelve el déficit en Costa Rica, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, ahí está el estudio y también está en la página en internet, ¿no? Pero además es que contiene un salario único que le aumenta el salario a ciertos jerarcas de la función pública. Entonces a mí me parece un tanto contradictorio, no sé cuál habrá sido la intención, quizá unir diferentes sensibilidades, porque este proyecto de salario único es particularmente del movimiento libertario, fue el que fue presentado en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, me deja pensando y me deja mucho que desear también. ¿Qué dice Juan Ricardo Fernández de la Asociación de Consumidores? Bueno, buenos días a todos. Si realmente existiera esa regla fiscal y se cumpliera, más bien sería muy, muy positivo. Pero el asunto es que ya existen un montón de reglas fiscales. Tenemos en la ley de presupuestos que dice que no se puede financiar el ingreso corriente con deuda, por ejemplo, y hace años que siempre ha sido así. También hay una norma constitucional que le pone ciertas limitaciones al financiamiento del gasto público, pero nunca se han cumplido, son un saludo a la bandera. ¿Por qué? Es más, imagínense que el presupuesto de 2015 que se aprobó en el 2014 ni siquiera lo aprobó la Asamblea Legislativa y aumentó en un 30% el presupuesto, porque no hay ninguna sanción, y si no hay ninguna sanción es simplemente otro saludo a la bandera. Y nosotros creemos que definitivamente el tema va por el lado del gasto, como en nuestras familias. Cuando no nos alcanza la plata, nos tenemos que socar la faja y no pasarle la factura a todos los consumidores, porque aquí vemos que actualmente hay 20 servicios que sí están grabados con impuesto de venta. Ahora vamos a pasar a todos los servicios, con una promesa que para temas como salud, ¿verdad?, que si pagamos con tarjeta de crédito, entonces se reintegra. ¿Y quiénes no tienen tarjetas de crédito? ¿Verdad? La gente de menos ingresos. Entonces, obviamente, toda la sociedad consumidora se va a ver afectada. Y por otro lado, no es cierto, y es que eso lo dice el enunciado ¿cómo se llama?, del proyecto de ley, que aquí los impuestos son bajos. Eso no es cierto, que la cara... dice que, en relación con América Latina, estamos en una de las tasas más bajas. Sí, eso es lo que dice que es el 13% del Producto Interno Bruto. Eso puede ser 13, 15%. 20% en otros países, en América Latina 16%, decía don Fernando Rodríguez. Dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Correcto, si usted incorpora un tema que es fundamental, que son las cargas sociales en este país, Costa Rica es uno de los más... Pero ahí le estás incorporando cargas sociales. Correcto, si incorporamos cargas sociales, claro, y a todos les incorporamos las cargas sociales, eso está, Costa Rica está por encima de América Latina y más cerca de ¿cómo se llama?, de los países estos
que incluye la Sí, OCDE. los países ricos. Ahora, hay otro tema, también hay otros impuestos que no se contabilizan, las municipalidades y otras cosas por ahí. En esos mismos datos de la valoración que hizo la OCDE, eso anda en el 2015 en un 23.1%, ¿verdad? Son datos oficiales, aquí los dejo. Pero hay una serie de costos ocultos que no se ven. Y para eso el Banco Mundial hizo un estudio muy interesante, ¿verdad? Entonces agarra una empresa promedio, ¿verdad? Una pyme, aquí en Costa Rica la mayoría, el 90 y pico % de las empresas son pyme, por ejemplo, en este estudio del Doing Business, empieza a asociar todos los costos implicados con los impuestos, las cargas sociales, las municipalidades, y el costo que le implica a una empresa mediana, digamos, cumplir cuánto representa de sus ganancias cumplir con todas las responsabilidades fiscales. Y en el caso de Costa Rica es un 58.3%. Aquí lo tengo, aquí se los dejo si lo quieren, ¿verdad? Para darles un ejemplo, el promedio de los países de la OCDE es de un 40.9%. Entonces, no es cierto que esta es una reforma que no va a tener un impacto en la economía. Sí lo va a tener, y lo va a tener sobre todo a la clase media y los de menos ingresos. Pero hay otro efecto interesante, vea, el 45% del empleo en este país es empleo informal. Cuando usted le ponga a todo el mundo a tener que estar con tarifas y a tasar, obviamente hay un incentivo para que se dé más informalidad todavía, y gente que más bien va a tributar menos probablemente y que va a estar excluido de los servicios sociales, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, no solamente le encarece al consumidor, sino que también le dificulta a la gente que presta los servicios. Por ejemplo, los servicios de belleza, si una señora se quiere hacer las uñas, se quiere cortar el pelo, cosas de ese tipo. Como les digo, hay nada más 20 en este momento y ahora la base se amplía absolutamente a todo, ¿verdad? Con excepción, creo que educación. Pero todo eso tiene un impacto muy, muy serio a todo al bolsillo de todos los consumidores, y no se ataca con la seriedad debida al problema de gastos que tiene el gobierno, que además es un problema muy serio porque el 70% del presupuesto nacional está fijado por una regla constitucional, ¿verdad? Entonces hay temas muy importantes que se tienen que resolver para que nos pidan más impuestos. Además, y esto lo han mencionado aquí, lo mencionaron algunas otras personas, no hay una correspondencia entre lo que nosotros pagamos y lo que recibimos de servicios, ¿verdad? Las calles sí están despedazadas, hay un problema de tránsito muy serio. Vean lo que pagamos de impuestos. Los vehículos aquí, los impuestos de importación son cerca de un 70%. La mitad de eso supuestamente es para arreglar calles y inversión en infraestructura. Lo que pagamos de marchamo, los derechos de propiedad, la mitad de la factura de lo que uno paga cuando le echa gasolina al carro, también es para eso. Y tenemos básicamente, Juan Ricardo, muy malos servicios. la síntesis suya, el cuestionamiento se da en el tema de los servicios, de la cantidad de servicios que se van a grabar. ¿Es así? Bueno, porque no soluciona el problema, ¿verdad? Que el problema serio es un problema de gasto, ¿verdad? Correcto. Federico Rivera, economista. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Cuando hablamos de presupuesto, hay que entender que está impregnado, ¿verdad?, de una simbiosis que es entre lo político y lo económico. Entonces, cuando uno lo va a analizar desde el punto de vista económico, es un tanto difícil no tocar el tema, digamos, el tema político. Ahora, esta nueva ley, sí, ¿verdad? Esta nueva ley es para mejorar, digamos, la parte presupuestaria, pero lo que está tratando, lo que se aproxima a la solución de un problema, que es el problema de una brecha fiscal, o sea, que se gasta más de lo que se está ingresando. Pero no es una ley para solucionar el problema de desempleo, ¿verdad?, que lo tenemos en 9.1, macroeconómicamente usted tiene que tener del 4 al 6. O sea, ahí vamos a seguir con una ausencia de política pública en empleo decente, bien pagado. Eso es uno. Dos, este no es un presupuesto para promover la creación de pymes. En Costa Rica son 53 pasos cuando les cuesta $3,000. ¿Cree usted que va a crear una pyme y lo que le piden es un estado financiero, ¿verdad?, cuando apenas la gente quiere funcionar?
Nosotros hemos trabajado en la Universidad de Costa Rica y en la fundación que presido los temas de mujer empresaria, y hay mujeres que no tienen acceso a crédito porque simplemente no tienen un activo que respalde, pero tienen todo el entusiasmo de integrarse a la economía. O sea, lo que tenemos que entender es que tenemos que ser más inclusivos. El tema del subsidio es un tema para discutir, pero hay gente interesada, mucha gente, muchos ciudadanos, de poder crear su actividad económica y avanzar. Está bien, digamos, que con cierto ingreso, digamos, no se les va a cobrar, digamos, eso puede ser un estímulo, pero no hay una política, eso no me dice que haber una política crediticia de acceso para que la gente pueda participar más. El colega hablaba, por ejemplo, de un 43%. Bueno, ese monto son 942,000 personas en economía informal. Sí. Correcto. O sea, eso es una gran cantidad de gente que está en la informalidad. Ahora, es una economía muy endeudada, o sea, no estamos hablando solo de deuda pública, privadamente ya hemos dicho algunos datos de 2.334.000 tarjetas que hay en el mercado, con tasas que oscilan de cada 10, 8 están entre el 4 y entre el 40 y el 50%. Correcto, sí. Y es 500,000 de personas que tienen, digamos, hasta una cantidad hasta mínimo de tres tarjetas. O sea, el tema no es solo deuda pública, sino que también hay una deuda privada muy fuerte. Ahora, si queremos analizar lo interno, tenemos que irlo a lo externo. Digamos, el Fondo Monetario se ha pronunciado, pero no solo el Fondo Monetario, la OCDE, para estar con ellos hay que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, te dice que si aquellos agricultores que no pueden adaptarse a los niveles de competitividad internacional, entonces que el IMAS los asuma. El IMAS en este momento tiene puentes, son 20 proyectos, es una cantidad de 600,000 millones que en este momento se está licitando para ser evaluados, para irnos al tema de evaluación, y ahí es donde quiero apuntar. En Costa Rica no hay evaluación, o sea, estamos llevando una ley, necesitamos ingresos. Si no tenemos esos ingresos, tiene un impacto ya sea positivo o negativo. Ya se sabe, eso ya para cualquier economista, eso ya se sabe. O sea, si la deuda, si no solucionamos el problema de deuda, porque la brecha que hay hoy día es a mayo, de acuerdo a los datos del Banco Central, es de 720,000 millones. El Banco Central tiene proyectado 36,000 millones el Producto Interno Bruto en el 2018, que llegaría a una deuda pública del 6.8. Eso equivale a 1.360.000 millones. Estamos hablando de que el país va a tener que seguir. Cada uno de nosotros tiene que seguir, debe 33 millones de colones. Sí, ahora eso generaría una deuda per cápita por cada uno de nosotros, más o menos 1.100.000 colones es la deuda per cápita que tendríamos por ciudadano. O sea, la deuda va a seguir creciendo. La deuda la tiene que pagar ¿quién? Nos tenemos que pagar todos. ¿Y con qué se paga? Con impuestos. ¿Verdad? Y si no hay cómo atenuar. ¿Cómo ve usted esta propuesta, esta iniciativa? Bueno, es que aquí solo hay dos alternativas, ¿verdad? O usted solo trata de atenuar, porque esto no soluciona el problema, esto logra atenuar, o sea, logra disminuir la brecha, porque ya el banco lo dijo, esto va a ayudar a cerrar con 700,000 millones, y hay 20,000 millones que hay que ajustarlos en el gasto. El jueves ellos lo van a discutir desde el punto de vista del análisis de la política pública. Se sabe que cuando una ley llega al Parlamento, de ahí sale un 70%. Por lo tanto, lo que está ahí se va a erosionar. ¿Por qué? Porque, claro, es un tema político. Me parece que llegó no en el momento preciso, pero no hay alternativa de poderlo proponer. Hay algo importante, el país va a entrar en contracción con contracción. Eso le iba a decir. Las tasas de interés van a aumentar, y si aumentan las tasas, y además de eso usted trata de aumentar impuestos bajando gasto, esto nos lleva a lo que se llama en macroeconomía la mezcla de políticas macroeconómicas. Y hay dos mercados que siempre se afectan, ya sea el mercado financiero o el mercado de bienes y consumo. En bienes y consumo, el ingreso y el consumo se contrae en automático. Porque tenemos tasas de interés más altas, impuestos vamos a tener, y estaría bajando el gasto. Sí. Y ahora, los inversionistas y la tasa de interés entrarían en incertidumbre.
O sea, cuando usted es inversionista y usted sabe que hay menos ingreso en la calle y los niveles de consumo se contraen porque desestimula el consumo, el inversionista no sabe qué hacer y quiere tomar una decisión. Hay algo importante, el gobierno está derogando el tema de los capitales extranjeros y el gobierno no se está dando cuenta porque no recuerde, va a grabar. no, ahora no. Va a grabar los que se generen aquí. Sí, pero lo que quiere hacer, digamos, es que los inversionistas extranjeros vengan a comprar bonos. Correcto. Y ya se sabe que venimos para la burbuja de bonos. Que eso ya Alan Greenspan lo dejó muy claro, pero Alan Greenspan siempre lo dijo. Viene el problema de las empresas de las Es decir, .com, cuando el Alan tema Greenspan se inmobiliario. refiere a eso es que van a caer todos los intereses, o sea, los bonos, los intereses de los bonos van a caer, pero esa es la burbuja próxima que tenemos. No, Laura, no, ahí el detalle es el siguiente, ¿no? Las burbujas es porque usted coloca a precios muy elevados. O, por ejemplo, yo estoy endeudado, voy a emitir un bono. Para que usted invierta en mi economía, yo tengo que ofrecerle tasas. Si le ofrezco una tasa fija, yo le voy a decir que no le voy a invertir. ¿Por qué? Porque para mí no es rentable, tienen que ser variables de acuerdo al mercado y además tiene que ser negociado en cierto periodo. Lo que sucede es que si el país está endeudado, ojo, pongan atención, si el país está endeudado, eso implica aumento de deuda externa y el momento en que usted me quiera pagar, no me va a poder pagar. ¿Por qué? Porque usted está endeudado. Recordemos, colegas, Costa Rica invirtió en el tiempo del Banco Anglo en bonos de deuda de Venezuela. O sea, usted no puede invertir en deuda porque eso no es rentable, ¿no? Eso no lo va a hacer un inversionista inteligente, ¿verdad? Del extranjero, porque sabe que eso es lo que le va a suceder, es que usted no me va a poder pagar. Bien, vamos a ver, ahora sí, adelante, ustedes tienen los micrófonos, tanto los tiene Sofía Guillén como Juan Ricardo Fernández. Sí, yo creo que aquí hay algo interesante que rescatar. Bueno, Federico estaba diciendo, vamos a entrar, que por cierto lo reconoció porque nos queda poco tiempo, lo reconoció el viceministro Fernando, que el primer año efectivamente va a ser un año fuerte, es decir, donde se va a sentir el impacto si esta reforma se aprueba, y se sentiría precisamente por eso, porque es recorte al gasto, impuestos, bueno, Federico añadía tasas de interés que se van a elevar. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que hay un tema interesante sobre la mesa y que está ligado con esto, ¿no? Porque aquí se ha mencionado la necesidad de reactivar la economía, en lo cual creo que vamos a coincidir la mayoría de economistas en Costa Rica. La mayoría de ustedes que están aquí, pero no así en la asamblea. Bueno, la asamblea es punto y aparte, ¿verdad? Pero creo que sí hay una coincidencia en la necesidad de reactivar la economía. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Bueno, hay algunos discursos que dicen, reactivemos la economía, pero recortemos el gasto del gobierno. ¿Cómo hace uno para reactivar una economía? Es decir, ¿cómo reactiva la economía el recorte a uno de los mayores consumidores? Porque resulta que el gobierno es quien compra muchísima materia prima, el gobierno es quien ejerce contratos con sectores privados, por ejemplo, todas las concesiones que tienen que ver con infraestructura pública. Cuando uno contrae el consumo del gobierno, contrae la demanda agregada en la sociedad costarricense, porque el gobierno, el Estado, es un participante de la economía, no es un agente externo. Entonces, ¿cómo es que recortándole a los programas de formalización de empresas en el MEIC vamos a ayudar a formalizar a las MIPYMES en Costa Rica o al sector informal? Yo creo que la salida no es el recorte al gasto por recortar. Sin duda hay gastos superfluos que deben atenderse. Sin duda hay que buscar eficiencia en la administración pública. Pero el gasto no puede ser, digamos, una religión de recorte. Aunque se esté esperando, Sofía Guillén, aunque haya aumentado, ¿cuánto fue que dijeron? Bueno, ya de tantos datos que tengo aquí anotados, pero sí, que aunque esté aumentando. Bueno, es que, a ver, el gasto del gobierno está compuesto por varias cosas, ¿verdad? La mayoría del gasto del gobierno central son destinos constitucionales o establecidos por ley. No es como que, no es que si uno gobierna decide brincárselos, están ahí por ley, ¿no? El 8% del PIB, el 7% de renta al PAN, y ahí hay una lista enorme. La mayoría del gasto es gasto inflexible. Y por supuesto que cuando la deuda avanza, también va avanzando lo que tiene que destinar el gobierno a pagar la deuda y sus intereses. Pero a mí me interesa retomar también una parte que creo que se ha quedado fuera del debate. Y es que una reforma tributaria progresiva, ahí sí
ayuda a las empresas ya formalizadas a poder pagar de acuerdo a su capacidad contributiva. ¿Qué pasa cuando una micro, pequeña o mediana empresa tiene que ir a pagar el impuesto sobre la renta y es un impuesto desactualizado que todavía se le recarga mucho? Según el Observatorio MIPYMES de la UNED, una de las razones por las cuales las MIPYMES más dificultades tienen para sostenerse en el mercado es efectivamente la cantidad de trámites necesarios para formalizarse y salir adelante, pero además es la carga tributaria. Entonces vean ustedes qué paradójico, cuando hablamos de reactivar la economía y recortar el gasto, eso no se conecta. Pero cuando hablamos de reactivar la economía y buscar una reforma tributaria progresiva, es decir, impuestos en el que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos, y en eso la OCDE nos da grandes lecciones, porque resulta que sí, la carga tributaria de la OCDE es efectivamente los datos que hemos leído sobre la mesa acá, pero el tipo de reforma o el tipo de sistema tributario de los países de la OCDE no es igual que el costarricense. En Costa Rica la mayor parte de los impuestos son regresivos, como el IVA. El IVA es un impuesto al que a todos nos cobran el 13%, aunque tengamos ingresos distintos y capacidad contributiva diferente. Es decir, es un impuesto por naturaleza injusta. En cambio, renta se concentra de acuerdo a la capacidad de cada quien. Entonces, cuando hablamos de mejorar renta, hablamos de mejorarle las condiciones de pago a las MIPYMES que ya están formalizadas. Y cuando hablamos de recortar el gasto, hablamos de recortarle el gasto a los programas sociales y a los programas de atención a formalización de pequeños emprendedores informales, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay un debate interesante. Reactivar la economía no está desligado del debate tributario. Ahí sí le puedo decir que no todos los economistas piensan igual. Claro que hay una corriente de economistas, digamos, más conocido como keynesiana, donde apuesta más a la intervención del Estado en la economía, pero sin duda hay muchos otros, yo creo que cada vez más, que opinan que no se puede reactivar la economía a punta de gasto público y a punto de déficit público. Eso es la experiencia incluso evidente que tenemos de años muy recientes, donde Oscar Arias, por ejemplo, aumentó el gasto público de manera muy importante y ahorita estamos viendo las consecuencias de esto. Igual no puede salir adelante una economía cada vez poniéndole más impuestos a la gente. Porque incluso la inversión, no podemos generar buenos empleos si cada vez le ponemos más impuestos a las personas y a las empresas. Si no hay inversión, no se genera empleo. Usted le pone más impuestos a la inversión y el retorno es menor y la economía crece mucho menos. Más bien vemos ahora cómo muchos países en Europa, Canadá e incluso Estados Unidos están retomando la idea de ir simplificando, y esto es muy importante, simplificando y disminuyendo los impuestos para reactivar la economía, porque llega un punto donde ya no se puede grabar más. O sea, ¿usted estaría en desacuerdo, Juan Ricardo, con que en la propuesta de la parte de renta? Estoy en desacuerdo en casi todo, ¿verdad? Yo creo que sí hay que meterle bastante cuidado, ¿verdad?, al tema de gastos. Vemos en el sector público duplicidad, triplicidad de funciones. Tenemos, por ejemplo, en el campo de la vivienda tenemos el BAMBI, el INBU, ¿cómo se llama?, y un montón de instituciones más en eso. Entonces ahí hay que poner la tijera y hay que simplificar los impuestos. Recuerden lo que dije hace un momento, a las pymes que hemos estado hablando, les cuesta casi un 60% de sus ganancias el cumplir con las obligaciones tributarias. Muy rápido, Federico. Sí. Bueno, el presupuesto siempre va a seguir creciendo, independientemente si usted lo aprueba o no lo aprueba. Uno, porque el 95% es por ley. Por ley tiene que el Estado aumentarlo. Si usted no quiere eso, tendrías que cerrar instituciones. Pero, por ejemplo, le voy a decir una institución como el Consejo Nacional de Producción, que en septiembre no tienen presupuesto. Y el Estado tiene que ver cómo hace para buscarle presupuesto para cubrirlo. Si usted le pregunta a ellos por qué es porque hay dos sindicatos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Costa Rica es una economía muy diferente a cualquier otra economía. Hay muchos actores. Es como los piñeros cuando quieren exportar a la ultranza, pues se vas a encontrar a los ambientalistas. Y no es que estás a favor o en contra, es que tenés que dialogar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Estado de Derecho donde usted tiene exactamente derecho a ponerse. La Oficina de los Consumidores, pues tenés que sentarte con ellos a dialogar. Sí es cierto que hay una pugna keynesiana, solo hay dos, o usted es keynesiano o usted es liberal. O sea, aquí no existe la economía intermedia, o usted es de izquierda o es de derecha. Eso queda muy claro, ¿verdad? Ahora, sí se ha demostrado económicamente, por ejemplo, de que si usted entre más baja el gasto, ¿verdad?, menos crece la economía.
y esto va en contra de la tesis de él, ¿verdad? Pero vaya a España. España tiene la opción de poder subsidiar a su desempleo. Costa Rica no tiene subsidio. Usted se quedó sin empleo y se quedó sin empleo. Si no pagó una póliza en el INSS que lo cubre cierto periodo, está listo, ¿verdad? Y aquí lo que hay que generar, vuelvo a repetir, es fijarse en la tasa de desempleo y las oportunidades que necesita la otra gente para poder surgir en esta economía. O sea, hay algo en sentido común, tal vez uno no entiende, porque el gobierno no estimula el tema de crear más empleo, porque usted genera más producción, genera más ingreso, genera más consumo, si es que quiere también recaudar más, que eso es importante. Y sí, es regresivo, la compañera lo dijo, hay una cuestión importante, Costa Rica es el único que no tiene IVA, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay algo que no se toca, nadie lo menciona. Y esto es un buen espacio para decirlo. En Costa Rica se tiene que aumentar el salario mínimo. ¿Cómo Uruguay solucionó su problema? Elimina la pobreza y mejora la parte fiscal. Eso sí, aumentó los impuestos, pero aumentó el salario mínimo. Y el salario mínimo en Costa Rica es miserable. El salario mínimo de Costa Rica es uno de los más altos en Latinoamérica, y si usted aumenta más todavía el salario mínimo, los que van a sufrir más son los que están en desempleo, que es casi el 9-10%. ¿Sí? Tenemos que irnos, lástima porque quedaba para más. Le agradecemos muchísimo a Sofía Guillén, a Federico Rivera y a Juan Ricardo Fernández. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces.